El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba, la flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasa con los ricos. En un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto mueren. Amén. Soberano Dios, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra y por permitirnos, Señor, tratar de analizarla, tratar de estudiarla, Señor. Gracias, oh Dios, porque, como decía algún teólogo, la humillación tuya no fue solamente venir a la cruz, la humillación tuya fue revelarte al hombre, quienes somos pecadores y éramos pecadores, pero tú te humillaste a plasmar tu imagen en un libro, Señor. Muchas gracias te damos por ello, porque es tan grande tu amor, Señor, que como tú nos decías ahorita a través de Mayra, que tú no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste y viniste a la cruz a morir, Señor. Tú siempre has estado pendiente de la humanidad, de nosotros, y por eso, Señor, es que venimos y te adoramos, por eso es que te alabamos y por eso es que cada día andamos en pos de ti, Señor. No es que tratemos de vivir una vida cristiana, sino que andamos en pos de ti, y al andar en pos de ti, Señor, vivimos una vida cristiana. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos hablando de que ya venimos 3 clases del libro de Santiago y pues tenía que tomar esta 4ª clase. Y pues bueno, uno se pone a buscar que de pronto ayudas de quién le puede ayudar a uno en ciertos aspectos. Y ya lo ha hecho José, lo dijo en 2 veces creo, de que este Santiago, el que dice aquí la Biblia, su nombre era Jacobo, ¿sí? Jacobo. En griego, era el nombre. Ya al traducirlo, pues lo tradujeron como Santiago. Jacobo no era de los 12 apóstoles. Mirando la lista de los 12 apóstoles, hay 2 Jacobos, pero este no era de esa lista, este era otro Jacobo. Era Jacobo, el hermano, el que le seguía a Jesús. Sabemos que Jesús fue el primogénito y luego seguía este Jacobo. Y estaba escuchando un audio y lo pone uno a reflexionar de que lo que fue los hermanos de Jesús, un poco su madre, vivieron con Dios en su hogar y no se dieron cuenta, hasta que después de que Él resucitó se dieron cuenta. Y como muchas veces nosotros tenemos ciertas oportunidades y las desaprovechamos porque no vemos una cosa espectacular, qué sé yo. Recuerdo hace muchos años que una hermana, creo que alguna vez tuvo que predicar ella, y nos decía que en una oportunidad el Señor Jesús le envió una notica, esto es algo como imaginario, ¿no? Pero sirve. Entonces le envió una notica a una familia. Entonces yo soy Jesús y el próximo sábado estaré pasando por su hogar. Entonces dijeron, el sábado viene el Señor Jesús, ¿y qué hacemos? Vamos. Y pues sabían hacer tortas, eran como panaderos tal vez. Y dijeron, vamos a hacerle una torta al Señor Jesús, una torta muy especial. Listo, prepararon la torta para el día sábado que pasaba Jesús, o llegaba Jesús. Cuando de pronto, antes de que llegara Jesús, llegó un mendigo a la puerta, golpeó, dijo, ¿ustedes tienen algo para comer? Es que tengo hambre y no quiero comer algo. Dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos solamente la torta para el Señor Jesús.
Pues después de que tanto que discutieron ahí entre ellos, o sea, charlaron y miran, no, pues démosela. Y se la dieron. Pero Jesús no pasó. Al día siguiente, el Señor Jesús les envió otra carta y dice, gracias por la torta. Estaba muy deliciosa. Y es que a veces nosotros, si no, como les decía ahorita anteriormente, si nosotros no vemos algo grande, no creemos que el Señor esté ahí. Y el Señor está en muchos aspectos de nuestra vida, digámoslo así, nuestro diario, caminar. Bueno, como les digo, tengo este tema un poquito difícil de hablar acerca de los pobres, de los ricos en la iglesia. Pero antes de ir allá, quiero comentarles una anécdota. Esa sí fue real. Y es algo que vamos a hablar hoy y espero que a muchos les sirva, les ayude esto que voy a comentar dentro de la enseñanza que tengo hoy. Resulta que hace unos años, ya varios años, todavía no era casado ni nada, tuve que viajar a una ciudad y eso que a veces uno iba pero con bastante de aquello, ¿no? Entonces llegué a esa ciudad o a ese pueblo, un municipio, un pueblo, y bueno, hice la vuelta que tenía que hacer y cuando regreso no alcancé a tomar el último bus que venía para Bogotá. Y pues de hecho pues llegaba a Bogotá y volví aquí a La Calera. Entonces no alcancé a tomar ese bus ¿y ahora qué? Y sin plata para el hotel. Afortunadamente era un pueblo templadito, un calor así como este. Dije, no tengo para el hotel, yo me duermo por ahí en una banca en la calle. Duermo porque qué más. Cuando estaba pensando en eso, escuché música cristiana. Dije, uy, por aquí hay cristianos. Vamos a goterearle la dormida. Así sea en la iglesia, alguna cosa me acomodo. Pues no sé, hoy en día no se puede usar mucho de esto, llegar a decir, no, yo soy cristiano, porque ya ha pasado tanto que nadie le cree a uno, ¿no? Pero esa vez hallé gracia, eso fue hace tiempo, todavía no tenía a mis hijos, y hallé gracia, entonces llegué, es por acá está. Entonces estaban construyendo en la iglesia, o sea, construyendo, sí, la edificación, y me identifiqué con el pastor, le dije de qué iglesia iba, y conocí al pastor, y conocía a varios hermanos, hablamos muy bonito, y la sabiduría humana, ¿no? Que es perversa y es animal. Le dije, hermano, ¿y por aquí dónde habrá un hotel? Pero uno esperando que le dijera, no, hermano, no, ¿qué hotel? No. Y efectivamente dijo, no, hermano, ¿qué hotel? Ahorita vienen los hermanos a oración y algún hermano le ha posado a usted tranquilo. Bueno, llegó la oración, estuvimos orando. Yo era la que más oraba con más fervor porque necesitaba que me dieran posada. Y entonces, ya dijo hermano, ya su dormida, su posada está, ya prácticamente está confirmada, entonces no hay problema. Bueno, terminamos la oración cuando el hermano me dice, mire, le presento a aquel hermano fulano, la mamá, bueno, unos hermanos muy queridos, se va a hospedar esta noche con ellos. Listo, me fui a hospedar, entonces el hermano muy, muy hermoso, tenía una habitación muy bien ubicadita, no estaba dentro de la casa, pero ahí afuera, pero era una habitación, cama bien tendidita, limpia los tendidos. Y él muy espiritual me dice, hermano, aquí está la cama, ahí hay una Biblia y el baño está allá. Gracias hermano, muy amable. Y yo pues tenía un poquito de hambre, no recuerdo si ese día almorcé o no almorcé, pero tenía hambre. Las 11 no fueron suficientes, un pan y una gaseosa, pero bueno. Entonces tenía que madrugarme porque a la mañana siguiente tenía que levantarme a las 4 de la mañana. Iba de acá de Bogotá, donde se ponen cualquier cantidad de seguros, se cruzan todo esto. Dije, uy, en la mañana para madrugar, Dios mío. Entonces me fui a preguntarles cómo hacía para salir, porque de pronto estaba muy asegurado. Y entonces, pues, cuando interrumpo, estaban en una suculenta comida y yo aguantando. ¿Y qué cree que pasó, hermanos?
que me llené de amargura. ¿Cómo pueden ser cristianos comiendo y a mí no me da nada? Pues yo estaba, mejor dicho, que reventado, ¿no? Haciendo qué clase de cristiano y allá orando. Y bueno, invéntense en toda la película que uno puede imaginar. Doy gracias a Dios que por ahí en el año 86, 1986, no 2086, hace unos poquitos días, sí, estuvimos en un instituto y había falta de profesores. El profesor fue a los Estados Unidos, venían, más que todo era de los Estados Unidos que venían. Y Dios envió a un hermano, Ken Brewer, nos estuvo dando una semana un taller sobre la amargura. Y eso me ayudó mucho. Entonces el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Jorge, tú necesitabas posada, ¿cierto? Sí, Señor. Ahí está la posada. Señor, pero yo tenía derecho. No, ¿cuál derecho? Era posada. Agradezca la posada. Dije, sí, verdad, Señor, perdóname. Gracias por mis hermanos, Dios los bendiga grandemente porque me dieron posada. Y esto lo hago, hermanos, porque quiero hablar un poco acerca de la amargura. ¿Sí? Estamos en Santiago, pero ¿y por qué nos metemos con amargura? Porque a veces hay conflictos en la iglesia y nos llenamos de amargura. ¿Alguien me colabora, por favor, leyendo Hebreos 12:15? En esa versión, aunque no es tan clara esta versión. Yo tengo Reina. Sí, tengo el versículo. ¿Me ayuda a leerlo? 12:15. No, pero espere que lean en ambas versiones. Él te dice, página 1361, capítulo 12:15 dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. Amén. Es bonito confrontar versiones y por eso a veces lo hacemos así, lo confrontamos. Pues yo digo, hablo sobre la Reina Valera porque esa vez el hermano trató toda la semana sobre este versículo y en Reina Valera, versión 60, que es la que va a leer Jenny. Por favor, léelo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura que brote y que contaminemos. También miremos nosotros cómo hablamos. Porque muchas veces nosotros en lugar de edificar, destruimos, contaminamos. También recuerdo un pastor que decía, ¿con qué palabras estamos edificando a nuestros hijos? Suponiendo que de pronto un día Sor me invita a su casa, no soy de aquí a La Calera, pero me invita. Ay, Jorge, pues pase, casi lo mismo, ¿no? que les conté. Y yo sé que decirle a los hermanos, ay, esa Sor es muy tacaña, esa Sor es así, esa. Entonces comienza a brotar esa raíz de amargura, uno se amarga por cosas que muchas veces no nos pertenecen, y son, digamos, algo que no es nuestro, pero que creemos que es nuestro, creemos que debe ser así, los famosos deberes. Entonces, nos amargamos por eso. Hay amargura a veces en el hogar por ciertas cosas, y no sé si meterme ahí porque de pronto toco callos. Y nosotros no sé de dónde sacamos un resto de, ¿cómo se dice? A veces soy malo para expresarme. Normas, reglas. En el hogar, ¿quién es la que tiende la cama? La mujer. ¿Quién es la que hace el desayuno? La mujer. ¿Quién es la que lava la ropa? La mujer. ¿Quién es la que todo eso? Y a veces nos cargamos por eso. Yo he contado una historia de que en una oportunidad, el Señor ha sido muy lindo conmigo, me ha hablado de manera muy, muy queridas, muy, muy especiales. Y es de una tarde que iba saliendo a visitar, estaba en Jacopí, en el campo, una iglesia de campo,
tenía que ir a visitar unos hermanos. Y yo voy saliendo, creo que en ese día llevaba a Mayrita de alzadita, mi primera niña, entonces yo andaba muy vanidoso por esos campos con mi niña. Y entonces ya iba saliendo cuando de pronto comenzó a llover y la ropa ya estaba seca. Entonces fui, la alcé, la recogí, la dejé bien y fui, hice la visita y cuando regresé esperaba que mi esposa tuviera una cara de ponqué bien chévere, besos, no he dicho quién sabe qué más. Cuando mi esposa no me dijo nada y me amargué. Pero entonces, como ya gracias a Dios había recibido el taller sobre la amargura, y el Señor me dice, ¿pero qué te pasa, Jorge? Pues no me dijo así hablándome, pero como me preguntas, Jorge, ¿por qué estás disgustado? Señor, pero mire lo que hice. Y ¿sabe qué me responde? Pues, o sea, en mis pensamientos, el Señor como que me hablaba. Y me dice, ¿y acaso tú agradeces cuando ella hace eso? Yo, ¿qué, Señor? Ah, pues que le toca a ella eso. Me dice, ¿dónde dice que le toca eso? Eso fue algo que inventaron los hombres. ¿Dónde dice? Yo, Señor, tienes razón. Y no dejarse uno amargar por cosas que uno a veces cree que la otra persona tiene ese deber cuando no lo tiene. Ahora, en este taller también recibimos una enseñanza que incluso así a veces nos nieguen los derechos que tenemos, debemos renunciar a esos derechos y eso nos ayudará a no amargarnos, renunciar a derechos. Esta semana estuvimos en el taller de varones, ¿no? Y Gabriel nos contaba de un servicio, una peluquería, y que nos trasquilaron. Entonces, no, pero yo pagué para que me dejen bien, porque para gracia yo mismo lo he hecho en la casa. Entonces, ese es mi derecho, que me dejen bien. Pues, les quiero decir, hermanos, a veces renunciemos a esos derechos, así quedemos mal y perdamos ese derecho. Y ahora, ¿qué les parece que a veces nosotros hay derechos que nos pertenecen? Porque ese derecho es un derecho que nos pertenece. Cuando yo voy a la peluquería me pertenece que me dejen bien. Cuando voy a un restaurante me pertenece que me atiendan bien. Y hay muchos derechos que nos pertenecen. Pero si de pronto nos atienden mal, pues no nos amarguemos por esto. Y ahí a veces hay cosas que nos hemos amargado por muchos años porque, que el hermano no me saludó, que el hermano no sé qué, que el hermano aquello, que yo siendo... Y a veces hasta nos comparamos, bueno, tantas cosas, esos derechos. Y a veces, bueno, a esos derechos, o sea, tenemos el derecho de que nos atiendan bien, tenemos el derecho de que si pagamos un transporte nos lleven hasta el cierto punto, porque de pronto pagamos el transporte hasta el pórtico y el tipo dice, no, yo no puedo ir sino aquí hasta el río. Pero yo pagué hasta el pórtico. No, pero no puedo sino aquí al río. Y uno se amarga. Ese tipo no sé qué, no me trajo por no derechos. Pero ahora viene el otro derecho, que es que el derecho que nosotros creemos, pero que no nos corresponde. Como yo asisto a esta iglesia, yo tengo el derecho de que Pablo me lleve a Bogotá. Y no me llevó. Y pasó y no me llevó, no me recogió. Y me amargo. ¿Acaso yo tenía ese derecho? Yo hablé con Pablo para que me llevara a Bogotá. No. Pero nosotros a veces asumimos que tenemos derechos porque somos amigos, porque asiste a la iglesia, porque... Y ahí está el problema, hermanos. Entonces aprendamos, así como el Señor me enseñó esa tarde de que no hay nada establecido, nada dicho, nada escrito de que era la mujer la que tendía la cama y todas estas cosas. Entonces, están estos derechos. Bueno, me salí bastante para entrar ahora sí al tema. Si eso fue la introducción, ¿cómo será ahora el tema? Va a ser rápido. Ustedes tienen derecho a que les hable del tema de hoy. Hay un problema, mis amados hermanos, y he querido, de pronto titulé este mensaje es el ciudadano del reino frente a dos situaciones.
el ciudadano del reino frente a dos situaciones. Porque esto nos lo habla Santiago. He leído varios comentarios, a veces no aclaran, sino más bien enredan. Porque un comentario decía que parece que esta carta no estaba hablando de ricos en la iglesia, eran los de afuera. Digo, pero ¿qué objeto tiene con que la palabra se le escriba a los de afuera? Es para los de adentro. Otra cosa que de pronto he pensado es que según lo que uno pues deja entrever a lo que habla Santiago, parece que sí hay ese problema en la iglesia. Y ustedes recordarán, mis amados hermanos, y lo que decía ahorita Mayrita acerca del reino al revés. Siempre ustedes irán a escuchar esas palabras del reino al revés. Pero, ¿qué es el reino al revés? Que la Biblia dice que el que quiera ser grande debe ser el más pequeño. Que el que quiera ser señor debe servir. Y muchas cosas así. Y también tuve el año pasado que hablar sobre los dos reinos. Y comencé a consultar y a veces dicen, sí, los dos reinos, el reino al revés, pero no dicen nada de verdaderamente lo que es el reino al revés. De cambiar la manera de pensar del mundo a cómo es la manera de pensar que el Señor nos mostró en la Biblia, en la palabra, y más que todo en el Sermón del Monte. Algunos dicen que Santiago se basó mucho para escribir este libro en el Sermón del Monte, y yo sí lo creo. Entonces, vamos a hablar hoy de los ricos y los pobres, ¿sí? Los ricos y los pobres. Entonces hago una pregunta. ¿Es pecado ser pobre? No, ¿cierto? ¿Y es pecado ser rico? No, ¿cierto que no? No es ni pecado ser pobre, ni pecado ser rico. Aunque a veces sí, hermanos, de ambos lados. Ya espere que hay leña para ambos. Dice la Biblia, mira, tengo varios versículos acá. Se me perdió este versículo, bendito Dios. Hay un versículo, Proverbios 10:4. Mire que sí hay un poquito de pecado en la pobreza. Ese es solamente para la pobreza, no para la riqueza. Alguien que me colabore leyendo Proverbios 10:4. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. La mano ociosa dice ahí, sí. Sí. La Reina Valera dice la mano negligente. La PDT está en la misma. Dice, el que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Entonces, ¿hay algún pecadito en la pobreza? Claro. Y el problema ese de los pobres es que queremos que los hermanos que están un poquito mejor acomodados nos provean todo. Y déjeme decirle que en mi hogar somos enemigos de eso, de estar proveyendo a toda hora. Y hay personas que como que se recuestan, ¿no? Son bien recostados. Y entonces, que no hacen por hacer nada, que bueno. ¿Dónde estará la misericordia de Dios? ¿Dónde estará la misericordia de los hermanos? Pero no hacen nada. Entonces, esto a veces, pues volvemos al tema anterior, que creemos que tenemos ciertos privilegios por pertenecer a una familia, por pertenecer a una iglesia, pero aquí el Señor nos dice que a veces la pobreza viene de personas que no hacen por hacer nada, no se ayudan, que a veces también salen buenas oportunidades y las desaprovechan, no son diligentes en su trabajo y muchas cosas más. Entonces todo esto va a traer ruina.
Y a los ricos también hay unos versículos para ellos, o un versículo. Dice, a los ricos, eso está en 1 Timoteo 6:17. ¿Alguien que nos ayude en la PDT? Sí. 6 o 3. 1 Timoteo 6:17. Página 1338, en la PDT, dice: ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutar. Listo, entonces, ¿qué pasa con ellos? Que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas. De pronto puede ser el pecado de un rico, poner su esperanza en sus riquezas, ¿sí? Ahora, juzgar el corazón de un rico o de un pobre, pues, sí. A veces, o sea, volviendo al tema de la raíz de amargura, quiero ser bien claro en esto. A veces Dios bendice a una persona, a Samuelito, se gana el baloto. Dios lo oiga. Se gana el baloto y ayuda a Robin, ayuda a Abel, ayuda a Daniel, pero a mí no me ayuda. O sea, ¿tenía algún deber? Y ese es un problema de los cristianos, que queremos que todo sea para nosotros. O sea, si Samuel va a regalar 3 casas, que todas 3 sean para Jorge. Porque estaba estos días escuchando sobre la muerte. ¿Cree que usted no ha escuchado la muerte de ese señor, de ese pelado? De Jason, no han escuchado nada, ¿no? Nada han escuchado. Pero póngale cuidado que este señor de pronto sintió regalar unos mercados a unos campesinos. Creo que lo hizo como por 2 años, regalar el mercado. Decía, llegó de un tendero y dijeron, vea, aquí cuando lleguen los de Buenos Aires, los de, ¿qué otra vereda por acá cercanos de Santa Elena? El rodeo, bueno, los que vienen, digamos del rodeo, los que vienen del rodeo, denles el mercado que yo les pago. Él cuenta que pasó más de 2 años. A los 2 años él tuvo que cambiar de teléfono y el tendero no tuvo cómo comunicarse con Jason. 2 meses y Jason no aparecía para pagar sus mercados. Entonces le dijo a la gente, no, ya no podemos darle más mercado porque Jason no aparece, no es el número telefónico, no aparece. Y dice Jason, y a mí lo que más me dolió es que después de 2 años nadie me llamó a agradecerme. Solamente llamaron a decir, ay, pero ¿qué está pasando? Que yo estoy gastando en transporte. ¿Cree que es que tengo mucho transporte para venir a reclamar el mercado? Él dice, no me llamaron para darme las gracias, pero sí me llamaron para hacerme reclamo. Y esa mentalidad la traemos del mundo y la aplicamos en la iglesia. Que los hermanos que están bien tienen que ayudarme en esto, ayudarme en aquello, ayudarme en... Y a veces le dicen, no, es que hoy en día la iglesia no es como la de Hechos. Ah, sí, ¿cómo era la iglesia de Hechos? Ah, que todos vendían sus propiedades y las repartían. Yo digo que eso es lo peor, porque se levanta una partida de vagos y sinvergüenzas que no trabajan. Qué bonito que cada uno luche y cada día aprenda a ganar su sustento y no tenga que mirar. Solamente mira a Dios, que es el que le da la bendición. Entonces, mis amados hermanos, hay que cambiar esa mentalidad de que tiene que ser de esa manera. Y qué bonito, ahorita estoy desde una perspectiva que muy pocos pueden estar. Y es la perspectiva que estoy de padre. Ya todos mis hijos organizados, gracias a Dios. Ninguno está desorganizado. O sea, casados. Y los ingresos de mis hijos son diferentes. Unos ganan más que otros. Y yo los contemplo. Y yo nunca le estoy diciendo al que gana más, mire, ayuda al que gana menos. No.
Dejarlo así. Ya que sea una situación crítica, que sea, ay, sí, no sé. Pero mis hijos aprendieron de que no tienen que estar pensando en que... Porque a veces sucede en las familias eso, ¿no? Que alguien gana algo más y le comenzamos a administrar el sueldo. No, pues, ¿cómo le parece que Daniel se está ganando 15 millones mensuales? ¿Y por qué esos 15 millones no deja 5 para él y 5 le da a Mayra y 5 le da a Laura? Hombre, ¿por qué se meten en lo que no es de ustedes? Porque es que a nosotros nos pasó algo así similar en la familia. No, ya nos administraban el dinero. Ahora como están ganando tanto, pueden dejar tanto para esto. Tanto. Entonces yo les enseñé a mis hijos que no, que cada cual es como... Y con esto no estoy sembrando que no haya amor. Pero el amor se manifiesta de otra manera, no de esa manera. Les enseñé a mis hijos del falso amor y del verdadero amor. Y hay allí por la ferretería que tenemos, casi todos los días, pasa una señora con su hijo y yo veo el falso amor en esa madre, ese hijo, esos padres, ese hijo. ¿Qué es un verdadero amor y qué es un falso amor? Cuando un tiempo que estuvimos en Huasca con mis hijos, estudiábamos la Biblia todos los domingos, sagradamente hacíamos el culto, estudiábamos la Biblia. Y aprendimos que la Biblia dice que la sabiduría, ¿dónde clama? En las calles. Alza su voz en las esquinas, en las plazas. Yo le decía a mis hijos, no es que están diciendo, oiga Daniel, venga. No, es que miremos, observemos y aprendamos de la observación. Entonces, cuando estuve en Huasca, yo trabajé vendiendo gas a domicilio. Conocí mucha gente, bastante gente. Entre ellos conocí una muchacha, y yo no sé, pero las mujeres no son vaniosas, ¿cierto que no? No, para nada son vaniosas. Resulta que esta niña, como de 11 años, tuvieron que hacerle una operación. Hermanos, a mi esposa le detesta que yo a veces como que arremedia a las personas, pero no lo hago para burlarme, sino para mostrar la condición de ella. La operaron de la cadera y esta niña, una mujer, escuchen bien, una mujer, andaba de esta manera. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Estoy hablando de un dolor de una niña. Y andaba así, yo decía, esta niña, ¿cómo se la tiraron? Le pregunté a la mamá, ¿por qué hasta ahora la operan? Dijo, era que mi esposo amaba mucho a la niña y no dejó operarla cuando era pequeña. ¿Eso es amor? Eso es egoísmo. Que afortunadamente el Señor ya murió, si no la niña. Conocí también, estando allí, a un muchacho que los padres nunca lo vacunaron por evitar el dolor. ¿Eso es amor? Eso es un falso amor. Y la persona que pasa a diario por frente a la ferretería, un niño como de 14 años, 15, bien apuesto, como para traerlo aquí a la iglesia, bien apuesto el sardino, no sabe leer ni escribir. Porque los papás no fueron capaces de levantarlo cuando era pequeño a que fuera al colegio, a que de pronto le hicieran bullying. ¿Qué es eso de bullying es hoy en día? Anteriormente en nuestros tiempos, ¿qué bullying y qué nada? Eso nos tocaba aguantar todo. Eso era que nos... Y vaya a darle quejas al papá, era que sí, mejor dicho, lo castigaba uno. Hoy en día que el bullying, ay, es que a mi niño le hicieron bullying, que no sé qué. No. Entonces, mis hermanos, es un falso amor. Y yo cada día veo ese jovencito, vuelvo y repito, tan elegante, y sabe que es totalmente analfabeta. Por un falso amor. Entonces, no es tanto a veces el amor cuando nosotros nos desbordamos en dar, sino más bien dejar que esa persona comience a utilizar los recursos que Dios les ha dado para salirle adelante. Y que no sean a veces una carga a la iglesia y a los hermanos. Entonces, mis amados hermanos, hay un versículo en la oración de Ana que dice algo muy bonito.
Y hace uno se estrella con estos versículos diciendo, pero ¿cómo así? Primera de Samuel 2:7. Alguien que me ayude a leer ese versículo. Primera de Samuel 2:7. ¿Pueden leerlo que ya lo había encontrado? El Señor a unos da pobreza y a otros riqueza. A unos humilla, pero a otros enaltece. ¿Son 7? Hasta ahí nomás, sí. Dice la Reina Valera, Jehová empobrece y Él enriquece. Y yo miraba, hermanos, porque esa es otra cosa. Hermano, analicemos. A veces Dios no nos responde ciertas peticiones porque no sabemos pedir. Aquí nomás está en Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3. De pronto, Jenny, si ayúdeme ahorita con esta. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, pero no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí. Muchas veces Dios no le da al pobre porque el pobre no sabe administrar, ¿sí? Y de pronto esa es la condición muchas veces con el pobre, porque no hay esa disciplina, no hay muchas cosas. Recuerdo una vez una amiga que decía que el único que se debería ganar el baloto era Sarmiento Angulo. Y alguien dijo, no, pero ¿por qué si él tiene plata? Digo, porque es el único que no se enloquece. Se la gana y se consigna en eso de ahí y sigue trabajando tal cual. ¿Sí? Pero nosotros los pobres gastamos y ustedes pueden ir de pronto miren un video de los que han ganado loterías. Todos terminan peor que cuando estaban antes. Porque no saben administrar. Y como alguien dijera, es más difícil administrar lo que Dios les ha dado a los ricos que a los pobres que no sabemos administrar. Entonces, he hecho un poco de énfasis en esto, más que todo he hablado de los pobres, porque es que, así como Santiago es algo que yo tan a veces veo en las iglesias, que las iglesias nos sentimos mal porque un hermano de pronto compre una casa bien ubicada, compre un carro de buena marca. Si Dios le ha dado gloria a Dios, bendícelo, Señor, y síguelo bendiciendo. Y ojalá un día me dé un palomazo. Ojalá un día me invite a su casa. No más, pero quitémonos de nosotros. Mientras preparaba este estudio, porque es que he visto estas situaciones, que a veces la gente, como que nos llenamos de envidia que alguien tenga. ¿Sí? Que alguien tenga. Si Dios le da gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendícelo más. Y listo, y tranquilos, y quédense. Que fue que el hermano no quiso ayudar a nadie. Hermano, eso ya no es responsabilidad. Si no quiso ayudarlo por algo sería, Dios le puso eso en su corazón que no le ayudara. Entonces, bueno, el cristiano rico también, pues la Biblia nos dice que no ponga su esperanza ni su amor en el dinero. Es algo que debe ser como bien claro, hermanos, que nuestra esperanza no está en las posiciones, porque son pasajeras. He escuchado de personas en los negocios decir, yo conocí gente que tenía plata, pero plata, que hoy en día no tiene nada, porque no supieron administrar, porque tantas cosas. Entonces, el cristiano debe saber que el cristiano que Dios le ha dado esta oportunidad, esta riqueza, debe saber que eso es pasajero, que eso es vano, ¿sí? Y yo pienso que una persona, yo a veces digo, de pronto Dios no nos ha dado porque no sabemos administrar, porque nosotros queremos. Yo recuerdo una vez a un pastor, y aprendí de él, gracias a Dios, que otro pastor estaba en una situación muy difícil.
Y llegaron hermanos de la iglesia a decirle, pastor, ¿por qué no ayuda al otro pastor que está en mala condición y todo? ¿Y sabe qué dijo este pastor? Dijo, yo no me voy a meter en la mano de Dios con el trato a ese pastor. De pronto Dios lo está tratando porque no supo aprovechar oportunidades. Y si yo me meto y le ayudo, de pronto Dios me castiga por meterme donde Dios está trabajando. Y eso le enseñé a mis hijos. Sí, eso le enseñé a mis hijos. Qué bueno que nosotros hasta para dar una ofrenda, una ayuda, le pidamos al Señor. Sí. A veces damos ayudas y no sabemos en qué se las van a gastar, ¿no? Me contaba un pastor allegado que en una oportunidad había una familia que tenía una necesidad grande y le dieron una ofrenda como de 500,000 pesos. No recuerdo, pero voy a poner el ejemplo. O sea, es verdad. Una era como hincha del Nacional y otra de Millonarios. El esposo hincha del Nacional y la esposa hincha de Millonarios. ¿Sabe qué hicieron con los 500,000 pesos? Se compraron 2 camisetas de 250,000, una de Millonario y otra de Nacional. Y necesitaban para mercado. Me cuenta, ese pastor es muy allegado a mí, me cuenta y dice, no, hermano. Entonces uno desayuda y no saben en qué invierte. Entonces, mis amados hermanos, creo que me he terciado mucho hacia... Pero acá estoy diciendo acerca de los ricos tienen de tener cuidado de qué manera ayudan. ¿Sí? Porque no es que sea la beneficencia del pueblo, ¿no? Bueno, pero quiero decir que aunque hay en la iglesia estas 2 clases de hermanos, ya con esto voy terminando, debe haber, lo que los va a unir es un punto de encuentro. ¿Y sabe entre esos 2 hermanos cuál es el punto de encuentro? Cristo. Cristo. Y que reconocer que el rico reconoce que su estabilidad no está en el dinero. ¿Sí? Ahí no está la estabilidad. Recuerdo un hermano que era muy próspero, tenía 2 casas. Yo alguna vez prediqué, porque era un pastor que tenía 2 casas en un pueblo. Yo prediqué y ahorita me da vergüenza lo que prediqué. ¿Cómo puede un pastor tener 2 casas? Cuando hay gente que no tiene. Y uno, tan bonito que repartir lo que no es de uno, ¿cierto? Porque cuando es de uno, sí, ay. Cuando me entero que cuando él se convirtió, ya tenía sus 2 casas. Y después conocí a ese pastor. Y me da una vergüenza. Tenía las casas en Armero. Y de la noche a la mañana, quedó sin nada. Entonces, nuestra esperanza no está en las cosas materiales. Este pastor incluso estuvo pastoreando aquí en La Calera, el que le estoy contando, el que tenía las casas en Armero. Y cuando yo miraba a este pastor, a mí me da una vergüenza, porque yo prediqué muy espiritual. Creo que todos los hermanos salieron ese diciendo, ¡uy, qué hermano tan espiritual, el hermano Jorge! Él sí no piensa en riquezas, él sí piensa... Cuando, hermanos, tengamos cuidado con la lengua, ¿no? A veces juzgamos sin saber por qué, el por qué ni nada de esto. Para concluir, hermanos, he hecho mucho énfasis cuando a veces ministro me toca presidir o dar un pensamiento en la cena del Señor, porque muchas iglesias dicen que, ¿cómo es que dicen la palabra? Que el que se crea indigno no participe. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo cuando dice el indigno? El indigno ahí en Corinto era porque habían por lo menos 4 grupos que se podían descubrir. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Esos 2 grupos no la podían ir, porque era una abominación, según la tradición de ellos. Por eso es que el reino es al revés, tenían que amarse.
Y estaban los ricos y estaban los esclavos dentro de la iglesia. ¿Sí? Y entonces los ricos decían, no, pues vamos a juntar con ese esclavo. Venga, nos juntamos aquí los ricos. Y los judíos allá, aparte, porque yo quiero juntar con los gentiles allá y los pobres acá. Eso es lo que reprende el apóstol Pablo. Eso es no considerar que Cristo dio su sangre por el rico, por el pobre, por el judío, por el griego o el gentil, por el inteligente, por el que no ha tenido estudio. Y a todos los hizo igualitos. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, hay ese punto de encuentro que es el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y entonces, el pobre, dice aquí el versículo 9 del capítulo 1 de Santiago, dice, el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Leí alguna vez la historia de cuando se convertían los esclavos. Un esclavo no miraba a su patrón, siempre era con la vista al piso y no levantaba a ver a su patrón. Tan pronto se convertían, levantaban los ojos y miraban al patrón. Pero no en un gesto de rebeldía, sino lo hacían porque cobraban en Cristo cobraban su identidad. Y eso le fastidiaba a los patrones. Ver que aquel que siempre estuvo agachado, sí señor, bueno, sí señor. Un día le levantaba la mirada y decía, bueno, sí señor, lo voy a hacer, mirándole a la cara. Entonces, porque dice aquí la Biblia, dice Santiago, que el Señor los ha puesto en un lugar de honor. Y el rico, como decía el apóstol Pablo, al rico dice, mándales, dice el apóstol Pablo, dice, no dice que es pecado ser rico ni nada, sino dice al rico de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, ¿sí? Porque son inciertas, sino que pongan la esperanza en Dios vivo. Entonces, mis amados hermanos, creo que hubo como una doctrina, una corriente doctrinal de la Iglesia Católica en la cual mostraban que ser rico era malo, era pecado. Pero ellos como no dan puntada sin dedal, decían los abuelos, era para que le entregaran propiedades a ellos, porque el rico no se salvaba, Pero eso es un pensamiento totalmente aparte de la Biblia, ajeno de la Biblia. La Biblia dice que el pecado es el amor a la riqueza. Entonces ahora sí ¿cuántos pobres habemos aquí? ¿Ustedes tienen amor por la riqueza? No me contesten porque me dirían muchas mentiras. Sí, nosotros sí. ¿Cuánto no anhelamos tener riquezas? Y a veces, a mí me llama mucho la atención de la parábola del sembrador, que dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y a veces nosotros, por estar comprometidos en las cosas del mundo, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos muchas cosas por el amor al dinero. Entonces, mis amados hermanos, concluyo esta parte del 9 al 11. ¿Cómo tratar esos dos temas ahí, conciliarlos en la iglesia? Creo que la mejor manera es en Cristo, que sea nuestro centro Cristo, que lo principal sea Cristo, ¿sí? Eso es lo más especial dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros corazones, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Señor, gracias porque